Bueno, ahora vamos a ver un método de cómo optimizar espacio en el código cuando estamos declarando variables. Y es muy sencillo. O sea, acá vemos que estamos utilizando LED para cada una de las variables. Sin embargo, podríamos declarar todas dentro de un solo LED. Vamos a hacerlo acá abajo. Escribimos la palabra reservada LED, dejamos el espacio y coloquemos la primera. Ahora, acuérdense que esto es case sensitive, entonces para generar lo mismo, cadena. Y al final, en vez de punto y coma, vamos a declarar un nuevo objeto, que acá volvemos a ver la funcionalidad y la distinción de por qué utilizar comas o puntos cuando los números. Generamos un espacio para que todo quede indentado dentro del LED y generamos el segundo. Vamos a hacerlo así, para que reconozca como tal la cifra decimal, coma. Miramos que ahora se nos genera una apertura de la variable LED o de la palabra reservada LED. Entonces acá viene coma. Y la última la cerramos con una punta y coma para que así reconozca que es el último objeto que vamos a estar declarando dentro de la variable o la última variable que vamos a declarar. Y ahora vamos a utilizar de nuevo un console.log. Abrimos los paréntesis y dentro de ella vamos a hacerlo todo en una misma línea para que tengamos bien en cuenta la sintaxis de la coma. Entonces, estamos imprimiendo las que tienen la mayúscula al inicio. Y vemos que se nos empieza a adicionar acá en la línea. También las diferenciamos nuevamente con la coma. Estamos separando objetos. Y listo. Como vemos acá todos en una misma línea. También podríamos hacerlo en varias consolas, pero para que entendamos bien la diferencia del uno y la otra, generalmente yo voy a estar usando en el curso diferentes consolas para que puedan ir identificando más organizadamente en la consola del navegador cada uno de los pasos. Acá falta el punto y coma, igual lo reconoce, pero por práctica y para que después en el servidor no nos vaya a presentar un fallo, recuerden el punto y coma al final. Bueno, vamos a continuar. Aquí debajo les voy a explicar otra manera de generar variables. Esto es la manera primitiva, o sea, la primera manera en que JavaScript hasta el 2014 es la única que tenía pues, de generar variables. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en día ya no es muy recomendada como buena práctica de programación, debido a que esta forma que les voy a enseñar a continuación podría presentar problemas en el mantenimiento del código futuramente. Sin embargo, como se utilizó por demasiados años, y puede que en el futuro laboral se encuentren con este tipo de código, entonces puedan entender y saber qué es y darle un mantenimiento adecuado. Entonces, bueno, la siguiente modo es utilizando la palabra reservada var, eh, acá la palabra var para generar una variable, luego le podemos dar otro nombre, digamos saludo. Recuerde finalizar con el punto y coma y vamos a hacer un console log y vamos a imprimir saludo. Como vemos, acá encontramos la variable. Funciona igual con los números. Var, vamos a ver, colocar una cifra. Recuerden que los números y los booleanos van sin las comillas. Vamos a imprimir en una sola línea. Listo. Ahora bien, ¿por qué esto no es adecuado? La diferencia entre var y let es que let es una variable de entorno global y var es un tipo de variable para bloques
¿Qué es un bloque para JavaScript? Para JavaScript, un bloque es cualquier cosa que esté dentro de un signo de llaves. Lo que se genere dentro de un signo de llaves es un bloque. Entonces, yo sé que todavía es muy pronto, pero ¿cómo entendemos esto? Digamos, más adelante cuando veamos las funciones for se generan dentro de un bloque, las funciones if, las funciones, las funciones if también se generan dentro de un bloque. Entonces, acá va a haber unas condiciones las cuales tienen que cumplir para que el código se ejecute, ¿cierto? Entonces, en este tipo de casos, acá entra una variable y esa variable sería aplicada solo para este bloque de condiciones o este bloque de código que estaríamos generando entre las dos llaves. Sin embargo, y ahí sería la utilidad de las var. Sin embargo, la función let también es global, o sea, quiere decir que tanto dentro como fuera de las llaves, en cualquier lugar del código la podemos usar y se podría renombrar o reevaluar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la función var también, sin embargo, pues que funciona dentro de un espacio cerrado. Para reevaluar funciones más adelante se los vamos a enseñar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre var y let? Vamos a generar acá una variable let sobre esta. Let. Vamos a colocar salud para diferenciarla y vamos a llamarla también hola mundo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a hacer algo. De acá voy a borrar la cifra y voy a imprimir una nueva consola con salud. Técnicamente, en la pantalla de la consola estamos viendo dos cosas iguales, pero si utilizamos una variable que es para ver los métodos o las cosas que se pueden hacer con la ventana sería todo lo que esté dentro del navegador, sería analizando console.log.window. Window, esto quiere decir la ventana de Windows, ¿cierto? Perdón, la ventana del browser. Como vemos, acá tenemos una pila de cosas, de funciones, esta F quiere decir función, que podemos hacer con la ventana y en este momento las que están dentro de la ventana. Entonces, como vemos, por acá nos aparece una que se llama saludo. ¿Qué quiere decir saludo? Es la de tipo var. ¿Qué es lo que sucede? Que este var se vuelve como un objeto dentro de la pantalla. Sin embargo, salud no va a quedar dentro de los objetos de la pantalla. Va a ser una función, se va a ver en la pantalla como vemos en la consola. Sin embargo, no va a quedar expuesta como un objeto que se puede consultar desde la consola. Eso es muy importante por diversos factores. Sobre todo por uno, a mi análisis, es de que desde el punto de vista de seguridad, en algún momento vamos a estar definiendo variables como contraseñas, usuarios y otros datos sensibles que podrían ser afectados por este tipo de variables, debido a que si alguien llega y consulta, va a poder ver desde la consola ese tipo de datos sensibles. Entonces, ¿qué haría después? Si utilizamos control F, que es la función find de la consola del browser, y buscamos saludo, la vamos a encontrar, ¿cierto? Pero si buscamos a salud, no la vemos, solo vamos a encontrar uno de uno y no es este hola mundo, ¿cierto? Entonces, ese es el gran inconveniente, primero que todo. Bueno, vamos a hacer esta segunda demostración para que me entiendan un poquito más de qué es el problema con esta. Vamos a generar una var que se llame música y esta música va a ser igual a rock, por ejemplo. Podemos hacer un console log y vamos a imprimir a música. Sin embargo, para poder ver la diferencia, vamos a decir variable antes del bloque, ¿cierto? Variable antes del bloque. Por ahora, venga, yo comento esto. Variable antes del bloque. Y acá vamos a generar un bloque con con la misma funcionalidad. Var, igual a música. Perdón, acá me equivoqué. A música, igual a música, en este caso va a ser pop, ¿cierto? Vamos a copiar este
Vamos a pegarlo acá y este lo vamos a llamar dentro del bloque. Dentro del bloque. Y por último, podemos copiarlo. Y acá la vamos a llamar rock. Vamos a ver. Y este es después del bloque. Después del bloque, ¿cierto? Ahora, si venimos y refrescamos, como vemos acá, venga, yo comento esas dos líneas también para tenerlas como última. Entonces ahora lo que vemos es lo siguiente. Esto se llama reasignar valores en una variable. Primero la estamos llamando rock. Vemos que es la misma variable como tal, música. Recordemos que no pueden haber dos variables iguales. Dentro de las llaves o dentro del bloque de código lo estamos reaccionando con un nombre de pop. Y luego le estamos reaccionando con un nombre de rock. ¿Qué es lo que pasa? Si utilizamos var, como vemos que va a entrar en un bloque o es un tipo de variable de bloque, cuando salga del bloque vamos a tenerla que renombrar otra vez a su estado original, porque si la queremos reusar después para otro tipo de operación, ella no nos va a conservar su estado original que era rock. Por ejemplo, comento esta y lo que sucede es que al ver en la consola, ella continúa siendo pop. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La variable tipo var, ella conserva el último valor que se le dio cuando ella entró en alguna operación o cuando se renombró. Entonces eso es algo complejo porque en códigos demasiado grandes o programas demasiado grandes, eso puede estar arrojando errores, porque digamos, si la persona vuelve a utilizar la variable, se acuerda de que era variable música, era rock, pero se le olvidó que en algún momento hizo alguna operación con ella y se cambió el nombre a pop. Entonces después le va a generar error y es complejo encontrar dónde está el error, ¿cierto? En cambio, si hacemos lo mismo, pero en vez de bar utilizamos LED y esta pues con una mayúscula para poderla diferenciar. Recordemos que no pueden haber dos variables iguales. ¿Qué es lo que sucede? Vemos acá las tres de LED, que el LED ingresa como variable global, luego ingresa a ser una variable que se puede operar en un bloque, ¿cierto? Y luego vemos que cuando sale el bloque, ella vuelve a conservar su valor inicial. Por tanto, no tenemos que hacer duplicidad en el código y estar volviendo a renombrar y a renombrar. Y por si algún día se le pasa a la persona que está ejecutando las variables en el var, tendría un error. En cambio, con LED nos estamos ahorrando ese error, pues como tal, desde la arquitectura del código. Entonces, por eso, miren que ella vuelve y toma su valor inicial. Por eso es más recomendado hacer variables con, con LED y no con var. Var se lo van a encontrar todavía porque es el primer modo, la primera opción que había para generar variables dentro de JavaScript. Después del 2015 fue que empezó la utilización de LED como variable primitiva, ¿cierto? Para poder generar variables primitivas. Ahora, yo voy a utilizar el siguiente comando de consola para limpiar la consola. Sin embargo, más adelante pues, les estaré explicando lo que es los diferentes métodos de la consola.